Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Agustina De Vincenzi nos va a brindar información sobre las nuevas medidas del gobierno para evitar fraudes con tarjetas de crédito y débito. Patricia Canatelli nos va a hablar de los riesgos que afrontan los propietarios de inmuebles en alquiler y los seguros que existen para protegerse. Y Daniel Vicien va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista José Da Pena para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Abrimos entonces este primer bloque con información sobre los mercados financieros y los bonos argentinos extendieron hoy las subas que vienen teniendo en los últimos meses, acumulando incrementos de entre el 10 y el 40% en dólares en lo que va del año. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Todo muy bien Alejandro. Bueno, sin duda, Daniel viene ayudando, ¿no? en este desempeño de los bonos, el esfuerzo fiscal que viene llevando adelante el gobierno, que viene mostrando muy buenos resultados fiscales en estos primeros meses del año y restableciendo de esa manera la capacidad de pago del Estado Nacional, los compromisos financieros asumidos. Es ¿no? así lo que decís, justamente el precio depende mucho de la capacidad o la voluntad, más que nada, de pago de los gobiernos. Y hoy superaron los $50 no los globales, los AL, con lo cual es muy interesante el recorrido que han tenido y es como decís, es en base a que el gobierno muestra un superávit fiscal consecuente todos los meses, tuvo balanza comercial positiva, está mostrando una baja en la inflación, todavía no están las leyes, pero es como que los compradores aparecieron y están aprovechando la situación que tiene más para subir. Estamos hablando de bonos que llegaron a tener un precio no hace mucho tiempo de $20, ¿no? Por cada 100 y ahora están 50. ¿no? Hace unos meses era cuando llega a 30 vendé y ahora pasaron los 50 y de 30 a 50 es un 60%, ¿no? Es una locura. En dólares, ¿no? En dólares. Y la gran pregunta igual en este momento ya es si es tarde para subirse a este tren o todavía le vemos recorrido, ¿no? a estos bonos. Seguramente va a haber una reestructuración, hay alguna reestructuración voluntaria, hay que ver a cuánto da, pero seguramente todavía hay recorrido tanto acá como en los bopreales, que la gente también está invirtiendo en bopreales, sobre todo serie 3 horas más adelante, pero los AL, los GD tienen recorrido, todavía tienen recorrido. ¿Hay algún bono que te guste más que otros? Yo iría al que va a la masa, que son a los 30, no iría, o sea, probablemente... Tanto el GD30 como el AL30. Claro, porque la realidad es que si vos decís tienen mejores pagos otros bonos como el 38 o el 41, la realidad es que si va a haber una reestructuración, no importa lo que vayan a pagar dentro de 2 años, sino que lo que importa es a qué tasa cortan. Muy bien, fantástico. Y esto lo que hizo fue bajar mucho el riesgo país. El riesgo país está un poquito abajo de 1.500, 1.498, creo que estaba hoy. Es un nivel muchísimo mejor que lo que teníamos. Muy bien, fantástico. Vamos a seguir hablando de estos temas a lo largo del programa, pero ahora vamos a cambiar de tema y vamos a brindar información para los usuarios de tarjetas de débito y crédito, porque la Secretaría de Comercio emitió la semana pasada una resolución dirigida a evitar fraudes con este tipo de medios de pago. Agus, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, bueno, ¿cuáles fueron las novedades? Exactamente como anticipabas desde la semana pasada, ya está vigente este cambio que va a impactar en la forma de pagar en comercios que acepten cobros con tarjeta de crédito y débito, porque ahora los comerciantes ya no podrán exigirles a los consumidores que les entreguen los DNI ni los plásticos de las tarjetas para efectuar los cobros, sino que los mismos clientes van a tener que acercarlos a los postnet inalámbricos para así hacer los pagos. Con todo esto, como recién decías, lo que se busca evitar son las estafas y la cantidad creciente de fraudes que está habiendo en servicios financieros. Solo el año pasado la Secretaría de Comercio informó que se registraron alrededor de 7.000 denuncias en defensa del consumidor
por este tema. Y especialmente en donde se va a notar este cambio va a ser en el mundo de la gastronomía. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros vamos a los restaurantes, por ejemplo, como comensales, nos sentamos en los salones a la hora de pagar, ¿qué hacemos? Entregamos a los mozos, ¿no?, nuestro DNI Algo que y nuestras recomiendo no hacer tarjetas. más allá de esta resolución, ¿no? Sí, el tema es que hasta ahora no tenías mucha opción porque Uno se los puede levantar comerciantes... e irse hasta la caja, ¿no? Claro, uno puede ir hasta la caja, el comerciante si no tenía la terminal de cobro inalámbrica, tal vez no te lo podía acercar a la mesa, ahora sí lo va a tener que hacer y ahí vos vas a poder directamente, ¿no?, apoyar tu tarjeta, si es una contactless, o pasarla por la banda magnética y así pagar. ¿Qué es lo que sucedía? Sobre todo en el mundo de la gastronomía, muchas veces los mozos o el personal que atendía se llevaba el DNI, ¿no?, y la tarjeta, y ahí había algún tipo de manipulación, como por ejemplo fotografías, ¿no?, para obtener datos y después utilizarlos para hacer compras falsas a nombre de los titulares de las tarjetas, o robos de identidad. Todos estos son delitos con los que esta medida se trata de poner fin, y el gobierno estima que si tiene éxito va a poder bajar alrededor de un 40-50% todos estos casos. Hay que aclarar que hoy existe una ley de tarjetas que el Congreso debería modificar para lo que tiene que ver con mostrar el DNI. Esto va a seguir siendo así, o sea, uno va a tener que exhibirlo porque es la única manera de constatar la identidad, pero ya no tener que entregarlo. Y esta medida se aplicó en otros países como por ejemplo Uruguay. No es nada nuevo, digamos, pero sí se va a tratar de llevar adelante para de esta forma tratar de combatir este flagelo. Perfecto. Bueno, nos trasladamos ahora al mercado asegurador para conocer los riesgos que afrontan los propietarios de inmuebles en alquiler y las pólizas que existen para protegerse. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís, Ale? Patricia, riesgos que no todos conocemos, ¿no? No, la verdad es cierto. Muchas veces hay gente que invierte en propiedades para alquilar y no piensa los riesgos a los que se enfrenta cuando está realizando estas operaciones. ¿Cuáles son los riesgos a los que se enfrenta? Situaciones que ocurran por el uso del inmueble, ya sea al inquilino o a terceros. ¿Está bien? Esa sería como la definición, la explicación técnica. Pero vamos a ir a algún ejemplo, ¿no? Claro, te pongo casos que han sucedido. Hablamos de casos reales, ¿no? Sí, casos sí, que han sucedido en tu experiencia profesional, ¿no? Cuando doy un ejemplo es porque pasó. Claro. Hubo un caso de un edificio de consorcio de copropietarios, un inquilino se va con una visita con la cual aparentemente ya en el departamento había habido una discusión, terminan teniendo una severa disputa dentro del ascensor y esta pelea entre ellos provoca rotura del espejo, del panel electrónico del ascensor y unos mármoles. Porque ¿Qué tiene que ver el propietario del inmueble en un incidente de esta naturaleza? es el dueño de la propiedad de la cual parte el daño. Ajá. Entonces, Como tal, se lo puede considerar responsable. Se lo puede considerar responsable, y teniendo estos contratos, son pólizas de responsabilidad civil comprensiva, pero elaboradas específicamente para contratos de alquiler. O sea, que o le hacemos un perfil psicológico a la persona a la que le alquilamos el inmueble o contratamos un seguro, ¿no? Tal cual. Eso es así. Pero también puede sufrir lesiones o daños el propio inquilino. Y esta póliza tiene una ventaja muy grande. ¿Cuál es? La de considerar al inquilino también tercero. Entonces, si dentro de la propiedad el inquilino sufre algún daño, algún problema... Estamos hablando de una póliza que puede justamente contratar al propietario para protegerse contra estos riesgos, debería ¿no? contratar el propietario, porque el titular de esta póliza o el tomador debe ser el propietario. Claro. Y se cubriría por aquellos reclamos que le devengan por estas situaciones de alquiler. Nosotros tuvimos otro caso también conocido Tenemos igual que cerrar, así que muy rápidamente, si querés, mencionarlo. Sí, de un hecho que ocurrió debido a un calefón en mal estado, que provocó lesiones en el inquilino y reclamaron al dueño de la propiedad.
Ojo que es muy importante tener en cuenta que... Y la póliza lo protege en esos casos. Lo protege, pero no debería haber sido una existencia al momento del contrato de alquiler. Muy bien, fantástico. Tiene que haber ocurrido. Muy bien, Patricia, muchas gracias. Con esta información muy importante cerramos este bloque. Recordá que te puedes comunicar con nosotros a través de las distintas redes sociales. Quédate con nosotros, en instantes regresamos con mucha más información. Un planeador del verano tiene todo controlado. Y si algo sale mal, tiene Sancor Seguros. El plan que necesitas cuando las cosas no salen como las planeaste. Con Sancor Seguros, tu verano está en nuestros planes. La Nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurosel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurosel, de Rus Seguros. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Abrimos un nuevo bloque con información para los ahorristas en plazos fijos. La semana pasada el Banco Central eliminó la tasa mínima que las entidades financieras debían pagar por este tipo de colocaciones, abriendo el juego a la competencia entre las instituciones. Agus, ¿qué viene sucediendo a partir de esto? Bueno, como bien decía, sale esta medida, lo que va a provocar es una mayor competencia entre las diferentes entidades que ahora van a poder disponer libremente de cuál va a ser esa tasa, y ya se empieza a observar en el mercado diferencias entre las principales entidades o las más conocidas, las que acaparan la mayor cantidad de clientes en el país, que quedaron, bueno, quizás por debajo, no están ofreciendo los rendimientos más interesantes. Aprovechando el peso de sus marcas, ¿no? Entonces ofrecen una tasa de interés menos atractiva. Sí, están en el orden del 70-73%, las que en el otro extremo más están ofreciendo rondan entre el 74 hasta el 76, en el 76% hoy está Crédito Regional, después le sigue Banco Meridian, Hipotecario, después BOI y Banco Esol con un 75%. Lo que acá también hay que aclarar es que son porcentajes dispares, pero que no van mucho más allá de estas cifras que estamos nombrando nosotros. Entonces también la sugerencia al público es que estén atentos, porque recién hablábamos el tema de las estafas con las tarjetas. Bueno, puede llegar a suceder alguna situación en la que ahora, en esta liberalización, haya entidades que salgan a ofrecer un porcentaje demasiado alto, y esto hay que dudar porque las diferencias van a ser mínimas. Entonces siempre vamos a aconsejar frente a estos casos chequear la solvencia de las entidades antes de hacer una colocación, ¿no? Muy bien. Y esto va a ser dinámico, con lo cual, bueno, va a haber que seguir el curso de cómo se va desarrollando. Estas tasas y estos ejemplos que nosotros estamos nombrando hoy no van a quedar fijos, sino que van a ir variando. Entonces, bueno, se espera que se recaliente esta competencia, esta pelea entre las diferentes entidades en función de quién logra acaparar las mayores colocaciones. Muy bien, y mientras los ahorristas de plazos fijos miran las tasas de interés que empiezan a ofrecer las distintas entidades, los inversores más conservadores
atrevidos estuvieron atentos a lo que sucedía hoy en Estados Unidos con la decisión de la Reserva Federal respecto a la tasa de interés de referencia que se mantuvo sin cambios. Daniel, una decisión que se esperaba en forma unánime, ¿no? Se esperaba, es la misma tasa de julio del año pasado, sin cambios. El mercado de alguna manera espera que en algún momento baje, pero la economía, porque la economía está robusta, el empleo está robusto, la baja el creciente de producto lo ajustaron muy poco, pero sigue estando, se espera o una pequeña baja en el producto o nada, o sea, o aterrizaje suave o sin aterrizaje. Pero las declaraciones justamente del titular de la Reserva Federal generaron nuevamente, activaron el optimismo nuevamente a los mercados. Activaron el optimismo, ¿no? Porque lo que hablan es de bajar a 4,60 un año la tasa de 5,25 y bueno, hoy subió muchísimo después que habló la FED, subió mucho la bolsa. Algunas acciones mucho más que otras, tecnológicas volvieron a tomar la punta. Y bueno, hoy es momento en Argentina, si se quiere un poco más de riesgo, entrar en CDRs. Quizás lo más conservador es comprar el CDR de S&P 500 o un poquito más el de Nasdaq, pero siempre invertir en calidad. Yo siempre recomiendo invertir en calidad. ¿Y si vamos con empresas específicas, te gustan algunas? Sí, en específicas, Microsoft, calidad. Amazon sigue siendo algo que está para comprar tranquilamente. ¿Te gusta Google, Meta? Meta, Google, Nvidia, ASML, las clásicas, sin caer en cosas raras ni diferentes. Muy bien, alternativas disponibles para todos aquellos inversores que tienen una cuenta comitente en una institución del mercado de capitales local. Cuentas que se pueden abrir de manera muy sencilla en cualquiera de estas instituciones. Con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista José Da Pena. Estoy aquí, ahora, siempre. Siempre es estar en cada momento importante de tu vida. 100 años. Mercantil Andina. Incondicionales, siempre. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Están los que tienen nombres de ciudades, nombres de flores y hasta nombres de animales. Pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros. Somos Prevención Salud. Somos la prepaga que necesitas, la que sabe tanto de prevención que la lleva hasta en su nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros. La prepaga para vos. Abrimos ya este último bloque con la presencia del economista José Da Pena para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Pasado por agua. Ando. Sí, tal cual. Gracias por estar una vez más con aquí. Mucho gusto. Bueno, y como veíamos en el primer bloque, en el día de hoy, los bonos argentinos extendieron las subas que vienen registrando en los últimos meses, llevando el riesgo país a su nivel más bajo desde septiembre del 2021. José, una respuesta de los inversores a los muy buenos resultados fiscales que estaba mostrando el gobierno con un nuevo superávit financiero en febrero. Sí, me da la sensación de que lo que le hacía falta a Argentina y que de una forma no se estaba dando con la anterior administración era una dosis de confianza y de previsibilidad que si bien todavía no está resuelta, o sea, no podemos decir en 2 meses o en 3 meses que ha habido un cambio significativo, el hecho de haber logrado superávit financiero, aún con los aspectos que todos conocemos que están vinculados a temas jubilaciones, a tema energía, a tema de algunos pagos, es un elemento positivo. Pero recordemos también que los bonos vienen de valores muy, muy bajos. Es decir, los bonos post reestructuración estaban en $50, si mal no recuerdan.
O sea que retornaron al cual. precio al cual habían sido reestructurados esos bonos. Entonces, estamos saliendo del pozo. José, bonos que llegaron a tener, ¿no? Precios de 20 dólares, por 21 cada 100 dólares, de capital, exactamente. ¿no? Y a un momento tocaron por debajo de los 20 dólares, lo que en cierta forma mostraba esa preocupación sobre cómo... y fíjate que si hay algo que siempre me ha llamado un poco la atención durante todo este periodo, que está vinculado al cepo, es el spread que existe entre los bonos en pesos, con SER, por ejemplo, y los bonos en dólares. Que eso solamente es posible si vos estás cazando en el zoológico. Claro. Es decir, si de alguna forma tenés atrapado a los inversores institucionales con la necesidad de renovar porque no tienen alternativas donde irse a invertir. Exacto. Entonces, tarde o temprano, si existiese un levantamiento del cepo, debería haber algún tipo de convergencia entre la tasa, el SER y el spread del SER y la tasa de los bonos en dólares. Pero en principio, José, se ve, ¿no?, una vocación del gobierno para restablecer la capacidad de pago, ¿no?, del Estado Nacional y de los compromisos financieros que tiene. Más que la capacidad de pago, mi lectura es restablecer la confianza. Es decir, lamentablemente el sistema financiero funciona de esta manera. Le presto al que no necesita. Cuando alguien necesita, no le presto. ¿Sí? Entonces, tenemos que demostrar como país, como economía, que no necesitamos que nos presten. Es decir, y si sucede eso, no vas a necesitar pagar la deuda, la vas a renovar, que es lo que hacen todos los países normales. Es decir, ningún país paga su deuda, sino que van haciendo un rollover de deuda porque hay un excedente financiero en los mercados que necesita ser colocado por los inversores institucionales. A su vez hay oferentes y demandantes. Nosotros a veces nos quedamos solamente con el demandante, pero hay un oferente de fondos y eso es lo que sucede en el mercado de deuda en pesos. El gran interrogante que tenemos, como vos mismo deslizaste hace unos instantes, es qué tan sostenible, ¿no?, es esta mejora en el resultado fiscal, ¿no?, si se puede mantener este nivel de resultados en los próximos meses, ¿no? El gran desafío que tiene, que lo tuvo la administración de Macri en su momento también, fue ese famoso segundo semestre. El segundo semestre en el año 2015-2019... Bueno, recordamos, igual Macri no había logrado en ningún momento un resultado fiscal tan bueno, ¿no? También, no, lo logró, pero en la última etapa, exactamente. Y si te fijas los números, la inflación había comenzado a descender, pero no fue lo suficiente como para permitirle llegar a agosto del 2019, en ese caso, con en los primeros 3 años de gestión hubo un déficit fiscal muy importante, ¿no? Pero ¿por qué? Porque hubo una entrada de capitales, es decir, ahí no tenías el problema que tiene esta administración en este momento, que es unos mercados de capitales cerrados. Entonces, al colocar deudas, vos tenías la posibilidad de que entren capitales, te financien esa transición, liberaste el cepo, con lo cual se apreció el tipo de cambio de manera muy, muy significativa. Pero hubo un enamoramiento del gradualismo, ¿no? Exactamente, y el punto es que cuando te enamorás del gradualismo... Ahora hay un gradualismo también, pues si te pones a pensar, mi lectura, como lo hablábamos fuera de cámara, es que el cepo se va a ir solo quizás, no se va a ir... Macri lo levantó, en ese sentido fue una terapia de shock. El otro día hablaba justamente con un economista que habla de un enamoramiento con el cepo cambiario de este gobierno. Es que a todos les gusta, porque como dijimos antes, es cazar en el zoológico. Es decir, ¿a quién le van a colocar deuda? Vos estás en el rubro de seguros. Los bancos, ¿a quién le van a colocar deuda? Es decir, todo ese dinero, toda esa oferta de fondos, y con cepo, el único destinatario por el momento es el Estado. Sin duda. Pero bueno, justamente mencionábamos, ¿no?, qué condiciones deben darse para lograr que estos resultados fiscales que se han mostrado en estos primeros meses se sostengan en el tiempo, ¿no? El gran desafío es el crecimiento. Como decíamos antes, es decir, algo que llegó de manera muy, muy ralentizada en la anterior administración y que Argentina hace aproximadamente 12 años o 13 años que no crece sistemáticamente. Y el crecimiento viene dado por 2 variables principales. Por un lado las exportaciones y por otro lado las inversiones. Es decir, realmente que haya una confianza como para generar inversiones, para expandir la producción y que no se vaya a una suba de precios. Yo creo que ese es el gran desafío, poder transformar todo esto que desde el punto de vista político le permite una previsibilidad de forma tal de que empiece a haber un entusiasmo por invertir y generar crecimiento genuino. ¿Y crees que este gobierno está generando las condiciones para que se restablezca y se genere esa confianza? Mira, pongámoslo de otra manera. Teniendo en cuenta, te voy a sumar, ¿no?, el elemento de la incertidumbre política, ¿no?, que genera el manejo, ¿no?, que hace este gobierno de su gestión.
Sí, pero pongámoslo de esta manera. Con inflación es imposible crecer, si no los países utilizarían la inflación para crecer. Y los países se han dado cuenta de que, es decir, la pobreza y la falta de crecimiento son una consecuencia de la inflación. Entonces, porque la inflación genera mucha incertidumbre sobre los precios relativos, algo que es un desincentivo. Y destruye el mercado de crédito. Inversión. El mercado de crédito, y para poder realizar inversiones, por más que Argentina tiene un gran autofinanciamiento por parte de las empresas de sus propios fondos, de recursos propios de la empresa, pero necesitas un mercado de deuda que te permita... Destruye el mercado de crédito justamente porque es muy incierta la tasa real, ¿no? Que uno va a enfrentar como tomador de crédito, ¿no? Exactamente, entonces el desafío... Y como inversor también, ¿no? Si vos lográs generar condiciones de crecimiento que vienen dado por salirse de... dentro de un mes. Si yo no sé qué precio voy a comprar dentro de un mes, ¿cómo voy a hacer una inversión? O sea, gran parte de las inversiones que han sucedido, y lo sé porque he tenido algunos contactos con algunas empresas, han sido principalmente por aprovechar créditos subsidiados en pesos para importar maquinaria a precio de dólar subsidiado, lo cual les ha permitido a las empresas equiparse con un subsidio que estamos dando al resto de la población. Es decir, no es que crece en la maceta el dinero. Siempre que alguien aprovecha algo es porque de algún lado está saliendo, a menos que haya crecimiento. Entonces, en la medida que puedas lograr esa previsibilidad, no digo con un tipo de cambio fijo, pero sí con que saques del radar la preocupación de si me pagan, no me pagan, cobro, cuánto va a dar el tipo de cambio, cuánto voy a comprar, es decir, me van a poder comprar. Vemos una caída de consumo muy significativa, entonces tarde o temprano los salarios, como consecuencia, si logra ser exitosa la implementación de estas medidas económicas, los salarios reales deberían comenzar a subir también para reflejar ese cambio. ¿Crees que este proceso de crecimiento se puede poner en marcha en tanto y en cuanto el cepo continúe? Es que el cepo va a desaparecer, pongámoslo de otra manera, el cepo es una limitante siempre y cuando existan condiciones de base que lo justifiquen. Brasil tiene cepo, pero no nos damos cuenta. Entonces Argentina tiene cepo y nos damos cuenta. Cuando el cepo desaparezca, y no puede desaparecer por el momento porque tenés reservas netas negativas y está el Banco Central en el medio de la ecuación. En algún momento se hablaba de la deuda de importadores. Bueno, con un cepo, si levantás el cepo, la deuda de importadores se resuelve porque vas y compras dólares, ya no hace falta que pase todo por el MULC. Comprás en el mercado, oferentes y demandantes se ponen de acuerdo, pero primero un gran creo que foco está puesto en tratar de sanear la cuenta del Banco Central, la hoja de balance del Banco Central. Nuevamente, se hace muy difícil poder levantar el cepo con reservas netas negativas. Tenés que juntar algo de reservas y en ese sentido, bueno, me imagino, y a partir de un punto que vos mencionaste, que cierto efecto positivo que están teniendo los mercados financieros es porque quizás haya cosas que no sabemos, o quizás haya una especulación de alguien que nos hace creer de que hay cosas que no sabemos. Ya veremos. Bueno, muchas gracias. No, al contrario. Muy buenas noches y muchas gracias a ustedes. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista José da Pena sobre la situación de la economía y las condiciones que deben darse en los próximos meses para restablecer el crecimiento económico en el país. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.